Vamos a hablar hoy, ya que hemos regresado. Ya que hemos regresado es un agregado espantoso, ahora que pienso. Digo, ya que hemos regresado de París, de un tema que ocurre así. Ahora lo mejoré un poco. Vamos a hablar de nuestro querido amigo Napoleón III y un episodio con una mina, naturalmente, Margot Le Rigolets. Entonces vamos a ubicarnos en París, allá por 1860. Como sabemos, Luis Napoleón era sobrino de Napoleón Bonaparte, y llegó a ser emperador de los franceses de una forma quizá tan extravagante como la que llevó a ser emperador a su tío, pero igual de extravagante, pero mucho menor. Un día Luis Napoleón, a pesar de una terrible tempestad que amenazaba, una tarde gris de esa, que dice va a llover, se fue a dar una vuelta en coche. Ya era emperador. Y dice, qué tanto asuntos de Estado ni que nada, me voy a dar una vuelta en coche. Coche de caballos. Estamos en el año 1860, señores. Todos le decían, mire que se viene una tempestad, se viene un agua. Salió igual. De repente, que se oye un trueno, ahí empieza a llover, caen gotas de lluvia de punta. Muchos paseantes se refugiaban bajo los árboles, inútilmente por otra parte. Y por ahí una encantadora mujer, ¿no?, a quien la lluvia había sorprendido, mal preparada, estaba acurrucada ahí al pie de una encina, con el vestido pegado al cuerpo, vio esa bendición de la lluvia en algunos cuerpos y en algunos vestidos. El vestido bien puede ser cualquiera en realidad. Los cabellos chorreando, imagínense en la mina. Zapatos llenos de agua. Y estaba esperando ahí que parara un poco. Y por ahí apareció el coche de Luis Napoleón, coche con las armas imperiales. La chica se inclinó respetuosamente porque el coche paró justamente frente a ella y desde arriba le tiró Juan Napoleón una manta. Cayó la manta al pie de la chica, ¿no? O mejor dicho, inmediatamente Luis Napoleón se asomó a ver qué efecto había causado aquella manta a los pies de la muchacha. Pero la chica tomó la manta, se cubrió la cabeza y no hizo nada. La caleza se fue y ella volvió a su casa. Y el destino en realidad acababa de poner en el camino de Luis Napoleón a una de las muchachas jóvenes más ardientes de Francia. Se llamaba Julia Leboeuf. Era alta, delgada, rubia. Como le gustaban las bromas, le habían puesto el nombre de Margot La Rigolets, que quiere decir algo así como bromista. En fin. Parece que, además de ser muy bromista, era muy ágil, tenía mucho dominio sobre su cuerpo, al menos en algún sentido, y por ejemplo, se divertía entrando a los bailongos caminando con las manos, que es algo que yo siempre he querido hacer. Yo quería pasar, 10 años de mi vida aprendiendo a caminar con las manos. ¿Para qué? Para hacerlo en lugares donde está fuera de tono, ¿no? Por ejemplo, en el colectivo. Me levanto del asiento y empiezo a caminar con las manos y me bajo. En la esquina le digo al tipo, agitando el pie. Bueno, esta entraba a los bailongos así, ¿no? Y bueno, pero además no solo conseguía el estupor general, sino la admiración de los hombres, pues ya se sabe lo que ocurre cuando una dama entra a un bailongo caminando con las manos. Es decir, el vestido le tapa antes que las piernas la pera. Muy bien. Había nacido esta chica, Margot Leboeuf,
en Saint-Lambert, que es una pequeña aldea ahí, por ahí, en 1839. Después sí había ido a Nantes, donde tuvo ahí un montón de muchachos que la cortejaban exitosamente. Tiempo más tarde llegó a París. Allí se sintió atraída por el arte dramático, por llamarlo de algún modo, y entró en la compañía de un pequeño teatro de la calle Tour d'Auvergne. Hay que decir que no le fue muy bien realmente. Se presentó en una sola oportunidad y allí notaron que le faltaba preparación. Incluso los espectadores manifestaron en voz alta aquella opinión. La tipa estaba representando y la gente un murmullo, qué sé yo, esas cosas que dice la gente cuando no le gusta la representación. Margot se dio vuelta, se levantó la pollera a modo de saludo y abandonó la escena, dejando la obra sin un personaje. Pero volvamos a este encuentro con Napoleón III. Cuando llegó a su casa toda mojada y con la manta, aquella mantita pampa que para una fiesta me diste, se durmió con la manta que le había dado el emperador y al día siguiente tomó una resolución. Se presentó en el Palacio de Saint-Cloud y pidió una audiencia con el emperador. El ayudante le comunicó a Luis Napoleón que una mujer lo andaba buscando. ¿Cómo es?, dijo el emperador. Es joven, rubia y bastante hermosa. Y entonces dice, haga la entrada. Unos instantes después, imagínense, no la va a hacer esperar. Sí, mucha espera. Un rato después, Margot entró al despacho imperial con un paquete abajo del brazo y le dijo, Alteza, vengo a devolver al César lo que es del César. Se trata de una manta que tuvo la bondad de prestarme ayer. Luis Napoleón sonrió, le preguntó por su salud y la tomó por los hombros. Y ella se apretó contra él y dejó que Luis Napoleón la besara, incluso que la condujera hasta el sofá. Bueno, digamos que se hicieron amantes en menos que un gallo canta. Unos días después de su primera visita a Saint-Cloud, Margot abandonó la pequeña pieza y se instaló en un pequeño palacio que Napoleón III acababa de ofrecerle. Allí se encontraron durante un mes casi todas las noches. Y el emperador tenía la costumbre, en los ratos libres desde luego, de jugar con un perrito que tenía Margot. Jugaba con el perro, tomaba jarabe de menta. Son muy aficionados a los jarabes de menta los franceses. Jarabes de menta como el pastis, el ajenjo o el pernod, que fueron prohibidos en Buenos Aires hace mucho tiempo. El famoso pernod, del que tanto se habla en los tangos y que nunca vio nadie, existe todavía en Europa. Es un jarabe de menta aparentemente inocente. Bueno, Luis Napoleón jugaba con el rope, se tomaba unos ajenjos y después se metía en la cama con la mina. ¿Qué quiere que le haga? Siempre un poco borracho de ajenjo. Tiempo más tarde, Napoleón anunció que se marchaba a Vichy para someterse a un tratamiento médico y Margot le dijo, ¿por qué no me llevas? Imposible, dijo el emperador. La emperatriz, te sabe Eugenia Montijo, estará conmigo, dice Napoleón. Imaginaos, vuestra presencia en Vichy podría provocar serios dramas. Por favor, insistió la mina, que prometo ser muy juiciosa, dijo. Después de una breve reflexión, Luis Napoleón la aceptó. Muy bien, julio de 1863, el emperador y su esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo, llegan a Vichy, se instalan en un palacio que les estaba reservado, y un par de días después llegó Margot y alquiló una habitación en un hotel. Durante un tiempo anduvo todo bien, pero cierto atardecer en que el emperador se paseaba del brazo de la emperatriz, muy orondo ahí por una plaza, apareció un perrito, se lanzó a San Napoleón y le ladró alegremente. Era el perro de Margot. Claro que lo conocía, porque el tipo jugaba todas las noches antes de tomar jarabe de menta. Y Margot, que estaba por ahí cerca, le hacía seña al perro que volviera. Pero no, el perro le lamía las manos al emperador. Y Luis Napoleón trataba de alejarlo. Cucha, caracho, le decía, ¿no? Así le decía. Claro. Y el perro nada. Y la emperatriz lo miró y le dijo, este perro os conoce. Sí. Y dicho esto, miró
a la mina, que evidentemente era la dueña del perro y que estaba ahí haciendo señas, y abandonó el brazo del marido y se volvió sola a sus habitaciones. Cuando Napoleón volvió, una escena espantosa, y aquella misma noche Eugenia dejó Vichy y volvió a París. Y pronto todo el pueblo supo rápidamente que, librado de la presencia de su esposa, el emperador mandaba llamar todas las noches a Margot a su residencia. En noviembre de 1863, Napoleón III volvió a las Tullerías y Margot volvió a Passy, que era el palacete la calle del palacete donde la había instalado Napoleón. Muy bien, todas las tardes, generalmente hacia las 4, el emperador iba a encontrarse con la chica, y por ahí empezó un rumor en el barrio. Todos empezaron a decir que Margot estaba embarazada. En efecto, la tipa engordaba visiblemente. Muy bien, en el mes de enero Margot dejó de salir, y el 24 de febrero de 1864 se supo que había dado a luz un niño bautizado con el nombre de Carlos. La gente, por supuesto, atribuía la paternidad a Napoleón III. Pero esa creencia se vio saboteada por otra. En realidad, no por otra creencia, sino por algo que era verdad. En realidad, el chico era hijo de Napoleón III, pero no de Margot. Voy a contar qué pasó. Napoleón se había enamorado en otras circunstancias y en otros lugares de la hija del prefecto Haussmann. Aquellos que hayan ido a París a lo mejor han paseado por el Boulevard Haussmann, que es la continuación del Boulevard de Montparnasse, que era un tipo que hacía urbanista. Ese era el prefecto Haussmann. La hija se llamaba Valentine y tenía 15 años. Era una chica encantadora, precoz, un poco esquiva, pero no tanto. A los 15 no era tan. Claro. Se hicieron amantes. Unos meses más tarde la muchacha le comunicó al emperador que estaba embarazada y Napoleón se desesperó. Era una chica de 15 años, era un asunto, ¿no? Entonces preparó una sustitución. Le pidió a Margot que se hiciese la embarazada, y mientras Valentine se escondía, Margot, con vendas y almohadones, se hacía la que engordaba. Bueno, tal como ustedes imaginan, ¿no? Cuando Valentine dio a luz, le llevaron el chico a Margot, fingieron que era hijo de ella, etcétera. Así que el barón Haussmann podría pasearse con la frente alta. La farsa funcionó. Después de esa aventura de la que salió ileso, Napoleón multiplicó sus historias galantes, pero le salió mal. Un día de agosto cayó a causa de un síncope cuando volvía justamente de lo de Margot. Estaba agotado. Y esta vez la emperatriz Eugenia se asustó. Y al día siguiente se hizo llevar a la casa de la favorita de su marido, golpeó la puerta, pasó a la sala principal, ahí estaba echada Margot, y le dijo: señorita, estáis matando al emperador. Si tenéis algún respeto, debéis renunciar a él y actuar de forma que él renuncie a vos. Y se la tomó. A toda velocidad Napoleón fue informado del atrevimiento de Eugenia. Entonces la fue a buscar, pero se había ido Eugenia, se había ido de París. Empezó a enviarle telegramas, Napoleón III, y al cabo de 6 semanas la emperatriz aceptó volver a París con una sola condición: que no hubiera entre ella y el emperador más relaciones matrimoniales. Y además debía echar a Margot de París, y Napoleón III, triste, aceptó. Cuando lo supo, Margot pidió ver por última vez a Luis Napoleón. Él se presentó en su casa, se sentó, invocó razones de Estado. Margot lo interrumpió con un gesto, se desabrochó el vestido y, tendiéndose sobre un canapé, me refiero a un sillón, ¿no?,
Imagínese una niña que se desnuda y se arroja sobre un pedazo de pan con paté. Aquí me veis tendida sobre este canapé. Me refiero a un sillón. Se tendió así, desnuda, y le dijo: he aquí, querido señor, todo lo que tendréis que olvidar. Oh, dice Napoleón. ¿Dónde está el canapé? Y entonces Napoleón rindió a la joven un homenaje a su belleza, o dos. Más tarde la muchacha se fue a su granja paterna. Después de algún tiempo de calma junto a Eugenia, la emperatriz se enteró de que su marido había tenido un hijo con Margot. Se enteró, digamos, de la historia falsa, de la que circulaba por allí. Y como loca le dijo a Luis Napoleón que se iba a vivir a Biarritz. Para salvar la situación, el emperador hizo llamar inmediatamente a un ayudante, le pidió que fuera donde estaba Margot y que le hiciese escribir una carta en la que confesaba que él había sido engañado por otro tipo y que el hijo era de otro tipo. O sea, otra falsedad para desmentir una historia que era falsa. Y además debía ser una carta de adiós. El ayudante prometió cumplir con su misión. Se reunió con Margot, la muchacha aceptó la confesión de una falta que no había cometido, diciendo que el hijo que no había tenido era de otro amante que tampoco había tenido. Francamente, era una acumulación de culpas ajenas increíble. Bueno, al día siguiente el emperador le mostró las cartas de Margot a la emperatriz y después las guardó en un cofre y allí se descubrieron en 1871, después de la caída del imperio. De esa forma, el hijo de Napoleón III y de Valentine Haussmann acabó de convertirse oficialmente en el hijo de Margot y de un desconocido. Increíble. El emperador y Margot Larigolese jamás volvieron a verse. Él, muy agradecido por los enormes gestos de la muchacha, le otorgó una pensión que siguió recibiendo ella hasta los tiempos de la derrota de Sedan, ¿no? Derrota que le costó la libertad a Napoleón. Lamentablemente no sabemos qué pasó después con ella, no conocemos el resto de su vida. Esta es la historia de Napoleón III y Margot Larigolese. ¿A quién dedicarla? Desde luego a Margot, claro, que no solo hacía bromas y caminaba con las manos, sino que se hacía cargo y que era suficientemente generosa como para aceptar sus culpas y, mejor todavía, las ajenas, que son las más meritorias de aceptar. A mí me gustan las personas, no solo que se hacen cargo de sus culpas, sino también de las culpas de otros. ¿Qué tal? Échame la culpa a mí. Échame la culpa a mí. Decí que fui yo. Sí. Decí que era yo, que a mí que me importa. Cualquier cosa. Igual, usted sabe que yo acerca de las culpas, creo que las culpas no se purgan con confesiones ni con solicitudes de perdón. Las culpas se purgan haciendo que sean mucho más livianas que los méritos. Si usted tiene tantas virtudes que las culpas no alcanzan a contrapesarlas, eso es mucho mejor que andar pidiendo perdón cada 15 minutos, diciendo que por lo menos soy sincero. Bueno, ¿qué me importa? Está lleno el mundo de tipos que ya no son sinceros, sino directamente... voy a buscar la palabra adecuada, pero como me va a llevar un tiempo buscar una metáfora o una sustitución adecuada, diré que finalmente no les importa, que no sienten ninguna vergüenza, son desvergonzados. Esa sinceridad de los tipos que dicen: mira, te tengo que decir la verdad, te afané un par de zapatos la última que fui a tu casa. Pero sos mi amigo, y sí, pero por lo menos soy sincero. Yo no sé qué clase de mérito es ese de admitir desvergonzadamente nuestras peores canalladas. Nuestras peores canalladas únicamente se purgan haciendo que sean muchísimo más numerosas nuestras buenas acciones.
Eso me parece decisivo. Y aprovecho ahora para decirlo y para dedicar también esto a las personas que cometen pecados, pero que los contrapesan con buenos actos. Así le dijo, creo yo, el embajador de Enrique IV al embajador de Felipe II. Porque me han dicho, dice el embajador de Felipe II, que vuestro rey es muy aficionado a los pecados, especialmente de la carne, y qué sé yo, y el embajador de Francia dice, sí, es verdad, dice, pero tiene tantas virtudes que esos pecados casi no cuentan. Maravilloso. Bueno, a esta mina entonces vamos a dedicárselo, y solo a ella, además de esta estirpe ya precitada de los que admiten culpas ajenas y los que purgan sus trapisondas con buenos actos. Y pensaba también en el niño, ¿no? Cuya identidad se ve totalmente desdibujada, claro, porque termina siendo aceptado como hijo de una madre que no es su madre y negado... Y un padre que tampoco lo es, en una situación social mucho peor de la que... Exactamente, de la que le haberle correspondido, ¿no? Y también al pobre varón Haussmann, que nunca supo nada. A la hija no, porque es verdaderamente canallesco sí, traer un hijo al mundo y jamás reconocerlo ni interesarse por su suerte. Eso es canallesco, en cualquier circunstancia que sea. Pero al varón Haussmann, que como decía un amigo mío, gozaba de los beneficios de la ignorancia. Gozaba de los beneficios de la ignorancia. Está muy bien dicho eso, Sí, sí. Está muy bien dicho. En ciertos casos conviene ignorar. Yo prefiero en serio esas ignorancias, y a veces me abstengo de algunas indagaciones. Especialmente cuando ya sé a dónde me van a conducir las indagaciones. Entonces prefiero dejar siquiera en esa certeza que dan algunas conjeturas, algún resquicio, alguna grieta por donde entre un falso sol de esperanza. ¿Con qué podemos ilustrar esto? Mire, ya que esto empezó en una tarde gris, vamos a escuchar el tango Tarde Gris, que tanto me gusta. No, en esta tarde gris, sino el tango Tarde Gris, que es un tango mucho más sencillo, quizá peor que el otro. Digo, pero es que me gusta muchísimo, vaya a saber por qué. No pretendo defenderlo. Me gusta mucho este tango en la versión impresionante de Carlos Gardel. Adelante, don Carlos, cante.